Hay un día que nadie recuerda. Entre el viernes de la cruz y el domingo de la tumba vacía, hay un día que el mundo tiende a saltar. Un día que los sermones de Semana Santa mencionan de pasada o ignoran completamente. Un día sin milagros registrados, sin apariciones, sin drama visible. Ese día es el sábado. El día más silencioso de toda la historia de la pasión. Y es, posiblemente, el día más humano de todo el relato. El día donde el dolor no tiene consuelo todavía. El día donde la esperanza no ha llegado aún. El día donde las personas que amaban a Jesús estaban atrapadas en el espacio más oscuro que existe, el espacio entre la pérdida y el no saber si algo viene después. ¿Cómo era ese silencio? ¿Qué hacían mientras esperaban sin saber que estaban esperando? ¿Qué conversaciones se tenían en voz baja en los cuartos cerrados de Jerusalén? ¿Qué pensaba Pedro con el peso de las 3 negaciones todavía fresco? ¿Qué ocurría en las calles de la ciudad mientras los discípulos estaban escondidos? Quédate hasta el final, porque ese sábado que nadie recuerda tiene más para decirte sobre tu propia vida de lo que imaginas. Antes de continuar, si este contenido te toca en algo real, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Escríbelo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos desde el momento exacto en que ese sábado comenzó. El Sabbat no empezaba a medianoche. Empezaba al atardecer del viernes, en el momento en que salían las primeras 3 estrellas en el cielo de Jerusalén. Y ese sábado específico no era un Sabbat ordinario. Era el Sabbat que caía durante la semana de la Pascua, el que las fuentes judías antiguas llamaban Sabbat Agadol, el Gran Sabbat. El día de restricciones más completas del año religioso judío. Las prohibiciones eran absolutas. No encender fuego nuevo, no cocinar, no cargar objetos en el espacio público, no comprar ni vender. El mundo se detenía. Literalmente se detenía. Para los discípulos de Jesús, ese detenerse obligatorio era un tormento añadido al tormento del duelo. Porque el duelo que no puede moverse es el duelo más pesado. El que no tiene ninguna acción disponible para aliviar su peso. ¿Dónde estaban? El Evangelio de Juan registra que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ese miedo estaba presente desde la noche del arresto en Getsemaní, desde la fuga en la oscuridad del jardín, desde el amanecer del viernes cuando Jesús fue llevado ante Pilato y ellos no estaban allí. Estaban escondidos. No hay otra manera de decirlo. Los hombres que habían caminado durante 3 años con el que proclamaba ser el Hijo de Dios, los que habían visto la tempestad calmarse y al paralítico levantarse y a Lázaro salir de la tumba, estaban escondidos en un cuarto de Jerusalén con las puertas cerradas. El miedo era completamente racional. Las autoridades que habían arrestado y ejecutado a Jesús en menos de 24 horas tenían todos los recursos para ir a buscar a sus seguidores. Los discípulos eran galileos conocidos, con el acento marcado del norte que los identificaba en cualquier calle de Jerusalén. Y Pedro era el caso más urgente de todos. Pedro había seguido a Jesús hasta el patio de la casa de Caifás. Había sido reconocido. Una sirviente lo señaló. Otro lo reconoció por el acento. Un pariente de Malco, el siervo a quien Pedro había cortado la oreja en el jardín, lo identificó. 3 personas. 3 reconocimientos. Y 3 veces Pedro dijo que no lo conocía, que no sabía de qué le hablaban. La tercera vez, el gallo cantó. Y el Evangelio de Lucas registra ese detalle que los otros evangelios no incluyen, el detalle que tiene la precisión exacta de un recuerdo que nunca se va. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Esa mirada. El texto de Lucas no dice si había reproche en ella, o tristeza, o amor. Solo dice que ocurrió. Y que Pedro salió y lloró amargamente. El llanto del cuerpo cuando el dolor ya no cabe en ningún otro lugar. El llanto que dobla a las personas sobre sí mismas. Y ese llanto seguía ahí el sábado. No había agotado su materia prima. El hombre ante quien Pedro había llorado estaba muerto. No había posibilidad de conversación, de explicación, de pedido de perdón. No había segunda oportunidad disponible en ninguna forma que Pedro pudiera imaginar. El arrepentimiento sin restauración posible es quizás la forma de dolor más pesada que existe, precisamente porque no tiene ninguna dirección en la que moverse.
Imagina estar con Pedro ese sábado en ese cuarto cerrado. El cuarto tendría las características de los aposentos altos de Jerusalén del siglo I, paredes de piedra caliza sin pulir, poca luz que entraba por rendijas estrechas, lámparas de aceite que no se podían encender de nuevo si se apagaban porque hacerlo era una de las 39 categorías de trabajo prohibido en el Sabbat. El suelo de piedra frío bajo los pies. El olor del aceite de las lámparas mezclado con el olor de los cuerpos y de la tensión acumulada de días sin dormir bien. Probablemente el mismo aposento alto donde habían celebrado la última cena 2 noches antes. La misma mesa baja. Las mismas paredes. El mismo espacio donde él había tomado el pan y lo había partido y había dicho palabras que ninguno de ellos había entendido completamente en ese momento. Todo igual. Excepto que él ya no estaba. Y en esa habitación que todavía olía a él, que todavía guardaba el silencio de sus últimas palabras, cada uno de los discípulos cargaba su propia versión del peso. Algunos habían huido desde el jardín y no habían visto nada de lo que vino después. Otros habían estado cerca, pero no lo suficiente. Juan había estado al pie de la cruz. Y Pedro había estado en el patio de Caifás. No hay nada que decirle a Pedro. No hay palabras que alcancen para lo que él está cargando. Él lo sabe. Él sabe que lo que hizo no tiene arreglo humano posible. La persona a quien negó está muerta. No hay oportunidad de volver al patio de Caifás y decir lo que debería haber dicho. No hay segunda oportunidad disponible en ninguna forma que Pedro pudiera imaginar. Y sin embargo no se fue. No tomó el camino de Judas, que cuando el peso de lo que había hecho se volvió insoportable fue a arrojar las monedas en el templo y luego a un campo a ahorcarse. Pedro se quedó en ese cuarto, con los otros, con el dolor, con la memoria de la mirada. Quedarse cuando todo en ti quiere correr es, en sí mismo, un acto. Y ese acto, ese quedarse pesado y oscuro y sin salida todavía disponible, iba a ser lo que haría posible la restauración que vendría después en la orilla del lago con el desayuno de pescado asado y las 3 preguntas sobre el amor. Una por cada negación. Una restauración estructurada con la misma precisión con que la herida había sido infligida. Y Juan era el único de los 12 que había estado al pie de la cruz hasta el final. Había escuchado las 7 palabras. Había visto a María, la madre de Jesús, sostenida por sus propios brazos mientras miraba morir a su hijo. Y había recibido la encomienda: ahí tienes a tu madre. Ese sábado, Juan tenía a María a su cuidado. ¿Qué se le dice a una madre que acaba de ver morir a su hijo? Especialmente cuando ella sabía desde el principio, desde las palabras del anciano Simeón en el templo cuando el niño tenía 40 días, una espada atravesará tu propia alma. 30 años guardando esa profecía. 30 años sin saber exactamente cuándo llegaría. Y el viernes había llegado. Juan y María estaban juntos ese sábado, guardando el Sabbat porque la ley lo requería. No porque quisieran. No porque el Sabbat tuviera sentido en ese momento, sino porque el ritmo de la vida judía continuaba aunque todo lo demás se hubiera detenido. Pero el sábado no era solo el espacio del dolor de los discípulos. Era también el espacio de movimientos que ocurrían en otros lugares de la ciudad que los discípulos escondidos no podían ver. Los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato ese sábado. Este es uno de los detalles más reveladores y menos conocidos de toda la historia de la Pasión, registrado en el Evangelio de Mateo. El día más sagrado del año judío, y los líderes religiosos más escrupulosos de Israel estaban dispuestos a dejar de lado el descanso del gran Sabbat para ir al palacio del gobernador romano. Ellos, que el viernes no habían querido entrar al pretorio para no contaminarse. Ellos, que habían hecho que Pilato saliera al patio para no cruzar el umbral de una casa pagana. Esos mismos hombres, ese sábado, consideraron que la urgencia justificaba ir. No hay acuerdo entre los estudiosos sobre si esta visita constituía una transgresión formal del Sabbat o si había alguna excepción de orden político o religioso que la permitía. Lo que sí es claro es que el miedo y la urgencia eran mayores que cualquier otra consideración ese día. Le dijeron a Pilato: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de los muertos». Pilato respondió con la brevedad de alguien que ya estaba harto de ese asunto desde el viernes: «Tenéis una guardia, id, asegurad el sepulcro como sabéis». Y ellos fueron. Sellaron la piedra con el sello oficial.
Pusieron la guardia. Detente aquí un momento. Los sumos sacerdotes recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Lo recordaban explícitamente, nos acordamos de que aquel engañador dijo. Y su reacción ante ese recuerdo fue ir a asegurar la tumba en el Sabbat. No porque creyeran que era posible, sino porque el daño político de una historia de resurrección propagada por los discípulos era incalculable. Habían matado a Jesús para resolver un problema. Y si sus seguidores comenzaban a decir que había resucitado, el problema se multiplicaría por 1000. La guardia frente al sepulcro ese sábado era la última maniobra de contención de un sistema que había ejecutado su solución final y que ahora intentaba controlar las narrativas. Un grupo de hombres armados, profesionales, apostados frente a una piedra sellada con el sello oficial del imperio. En el silencio del huerto, durante las horas lentas de ese gran sabbat, montaban su turno sin saber que estaban siendo testigos de algo que ninguna categoría de su experiencia podía anticipar. Días después, cuando ocurriera lo que ocurrió, esos mismos hombres correrían a la ciudad para reportar lo que habían visto. Y los sacerdotes, en lugar de investigar lo que les estaban contando, les pagarían suficiente dinero para que cambiaran su historia. El hecho de que necesitaran pagar para cambiar la historia confirma que había una historia que cambiar. Que algo había ocurrido frente a ese sepulcro que la versión oficial no podía contener. Pero eso es el domingo. Ese sábado, la piedra seguía en su lugar. El sello seguía intacto. Y los guardias seguían montando su turno en el silencio del huerto mientras el mundo dormía sin saber lo que estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, la ciudad de Jerusalén seguía su vida de gran sabbat con una indiferencia que es en sí misma parte del relato. Porque ese día en Jerusalén también era un día de miles de personas celebrando. Los peregrinos que habían llegado de toda la diáspora para la Pascua, de Partía, de Media, de Egipto, de Roma, de Alejandría, estaban en sus alojamientos, con sus familias reunidas alrededor de las mesas del Seder. Las bendiciones sobre las 4 copas de vino. El relato del éxodo respondido de padre a hijo. Los cánticos de los salmos del Ayel llenando los patios y las callejuelas de la ciudad con ese sonido específico de la alegría colectiva que tiene el canto en los espacios de piedra. Denle gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Esas palabras llenaban los patios y las habitaciones de Jerusalén ese sábado. La celebración de la liberación, el recuerdo del momento en que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. El canto de la misericordia eterna. Y a pocas calles de esas celebraciones, un grupo de galileos estaba encerrado en un cuarto oscuro, aplastado por una pérdida que contradecía cada promesa que habían creído. Escuchando quizás los cantos del Ayel desde alguna ventana lejana. Escuchando las palabras de la liberación en el día en que se sentían más atrapados que nunca. Así funciona el dolor. El gozo ajeno en el momento del dolor propio no consuela. A veces agrava. Los discípulos no tenían rituales adecuados para lo que estaban viviendo. El judaísmo del siglo I tenía rituales para el duelo ordinario, la Sivá, el periodo de 7 días donde la familia enlutada no salía de casa y la comunidad venía a acompañarla. El Cádiz. La preparación del cuerpo. Rituales que requerían que el duelo pudiera anunciarse públicamente, que la pérdida fuera visible y legítima en el espacio social. Y ellos no podían hacer nada de eso. Anunciar su duelo en público era anunciar quiénes eran. Era salir del escondite. Era exponerse a la misma suerte que había tenido Jesús. El duelo quedaba atrapado dentro de las paredes de ese cuarto, sin los rituales que lo hacen llevadero, sin la comunidad que lo comparte. Era el duelo más solitario del que se tenga registro. El duelo que no puede decir su nombre. Y había algo más que hacía ese sábado particularmente devastador. No solo el dolor por la muerte de alguien amado. El colapso completo de un sistema de significado. Los discípulos no solo habían perdido a su maestro. Habían perdido la narrativa que daba sentido a sus vidas. Habían dejado todo, redes y botes y familias y trabajos, por alguien en quien creían que era el Mesías. Y el Mesías del judaísmo del siglo I no podía morir crucificado. El Deuteronomio capítulo 21 decía que el que cuelga del madero es maldito por Dios. Cualquier judío del siglo I sabía ese texto de memoria. Jesús había muerto exactamente de la manera que la ley describía como señal de maldición divina. ¿Cómo se reconcilia eso con Hijo de Dios? No se reconciliaba ese sábado. No había hermenéutica disponible todavía que lo hiciera posible.
La contraddizione era bruta, insoluble, aplastante. Cleofás lo expresaría 2 días después en el camino a Emaús. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. El verbo en pasado. Esperábamos. Ya no esperamos. Esa esperanza murió en el Gólgota. Y el sábado era el día donde esa frase todavía no tenía corrección posible. Solo había el silencio. Solo había la pregunta que no tenía respuesta todavía. ¿Por qué? Y las mujeres. Las que habían estado al pie de la cruz, que habían seguido a José de Arimatea hasta el huerto y habían visto dónde colocaron el cuerpo y cómo sellaron la entrada, no estaban quietas ese sábado aunque no podían salir. Estaban preparando. El Evangelio de Marcos dice que cuando pasó el Sabbat, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo. La compra ocurrió en cuanto el Sabbat terminó, en cuanto las estrellas del sábado marcaron el fin del día sagrado y los comercios pudieron abrir. Eso significa que tenían un plan listo. Mientras los hombres estaban encerrados y paralizados, las mujeres tenían una dirección. No una esperanza de resurrección. No una expectativa de encontrar la tumba vacía. Tenían la intención de hacer lo último que se podía hacer por alguien que había muerto. Completar el ritual de unción del cuerpo que la prisa del viernes había interrumpido. Era un acto de amor sin expectativa de recompensa. Un acto de amor hacia alguien que ya no podía saberlo. Hacia alguien que ya no podía recibir ni agradecer ni responder. Puro amor, en su forma más desnuda, completamente libre de cualquier cálculo de reciprocidad porque la reciprocidad era imposible. Las especias que preparaban tenían su propio lenguaje. La mirra, densa y resinosa, con ese olor específico que en el primer siglo estaba asociado de manera directa con la muerte y con el amor último que se le ofrece a un cuerpo que ya no respira. El áloe, amargo y penetrante. Los que han olido esas especias combinadas saben que el olor no se olvida fácilmente. Las mujeres que las preparaban esa noche las llevaban en las manos y en la ropa como si el amor tuviera olor, como si el cuidado pudiera impregnar la tela y la piel y no soltarlos. Y mientras las mujeres preparaban sus especias y los hombres permanecían encerrados, el cielo de Jerusalén fue cambiando como siempre cambia. El azul frío de la mañana, el blanco brutal del mediodía de primavera, el naranja del atardecer sobre la piedra caliza, el índigo de la tarde, y finalmente el negro de la noche, con las estrellas encendiéndose una por una sobre la ciudad. Las 3 primeras estrellas marcaron el final del Sabbat. El segundo día, el día más silencioso, había terminado. El tercer día comenzaba. Y en el huerto, frente a la tumba sellada con el sello del imperio más poderoso del mundo y vigilada por guardias armados, en la oscuridad tranquila de esa noche de primavera en Judea, algo que ninguno de los presentes podía imaginar estaba a punto de ocurrir antes del amanecer. Pero los discípulos no entendían realmente lo que estaba a punto de ocurrir. Las mujeres tampoco. Los guardias tampoco. Los sacerdotes, que recordaban las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día y por eso habían ido a sellar la tumba, tampoco entendían realmente lo que esas palabras significaban. Nadie, absolutamente nadie en Jerusalén esa noche, entendía realmente lo que estaba a punto de ocurrir. Solo la oscuridad. Solo el silencio. Solo la noche más larga entre la pérdida y el hallazgo. Y ahora la pregunta que este relato tiene que hacerte. ¿Estás viviendo tu propio sábado? No el sábado del calendario. El sábado interior. El día que está después de un viernes que destruyó algo que creías permanente. Una relación rota. Una salud que se dio. Una fe sacudida hasta los fundamentos. Un amor que terminó de una manera que no pudiste prepararte para recibir. Alguna forma de pérdida que te dejó en ese espacio específico donde el dolor ya ocurrió pero la restauración todavía no llegó. Lo que la historia del sábado dice a ese espacio en tu vida no es aguanta que el domingo viene pronto, ni todo pasa por algo, ni ninguna de las frases que las personas bien intencionadas dicen cuando no saben qué más decir. Es algo más honesto y más profundo que todo eso. Dice que el sábado es parte del plan. Que la oscuridad entre el viernes y el domingo no es un error de cálculo, ni un fallo del sistema, ni una señal de que Dios se olvidó de ti. Que hay algo que ocurre en ese silencio que no puede ocurrir de ninguna otra manera. Que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo necesario. Que el dolor que no tiene solución en el sábado no es el anuncio del fracaso, sino el espacio donde algo nuevo está preparándose para nacer sin que todavía puedas verlo. La tumba sellada con el sello del Imperio Romano y vigilada por guardias profesionales era, desde fuera,
la imagen perfecta de la definitividad. No había ninguna señal visible de que algo fuera a cambiar. El sistema había usado todos sus recursos para garantizar que esa historia terminara ahí. Y desde adentro de esa tumba, desde la oscuridad y el silencio de la piedra, algo estaba ocurriendo que ninguna fuerza humana podía detener. Y dice algo específico sobre las mujeres que preparaban las especias. Que en el sábado, cuando no hay nada grande que se pueda hacer, la cosa más pequeña disponible tiene todo el valor del mundo. Que el amor que prepara las especias para ungir a alguien que ya no puede saberlo no es un amor inútil. Que el gesto de cuidado que nadie va a ver ni a agradecer es, en la oscuridad del sábado, el gesto más sagrado posible. Haz lo que puedas hacer. Con lo que tienes. En el espacio donde estás. Aunque no veas todavía lo que viene. El domingo siempre llega para los que sobreviven el sábado. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón ahora mismo. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas en este momento, porque ese comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy en su propio sábado. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todo lo que recorrimos en este día más silencioso, la soledad de Pedro cargando la mirada de Jesús, los sacerdotes que dejaron de lado el descanso del Sabbat por miedo, las mujeres preparando las especias sin ninguna esperanza de resurrección, y el silencio de una tumba sellada que nadie entendía que estaba a punto de abrirse, ¿qué fue lo que más te llegó al corazón? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.